Guía rápida para la presentación del informe de precampaña para precandidatos al cargo de senadores y diputados. Formato IPRSD. Para obtener el formato, ingresamos a la página www.ife.org.mx. Seleccionamos la opción Partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales. Damos clic en el apartado Fiscalización y rendición de cuentas y posteriormente en el apartado de informes, en el que podremos descargar los formatos para su llenado. Una vez descargado el formato, procederemos a seleccionar un elemento de la lista para identificar el nombre del partido político nacional o coalición. Indique el tipo de campaña electoral seleccionando la opción de senador o diputado. En el caso de las campañas para diputado, anote el número y nombre de la cabecera distrital correspondiente. Anotar el nombre de la entidad federativa en el que se realiza la campaña electoral. Indicar la fecha de inicio y término de la campaña. Anotar el lema publicitario de la campaña, así como el nombre o número de la fórmula. Una vez registrados los datos de campaña, procederemos al registro de los datos que corresponden a la identificación del candidato interno, RFC y clave de elector. Domicilio particular completo, indicando la calle, evitando el uso de abreviaturas, así como el número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y código postal. Teléfono particular y de oficina. Posteriormente se deberán registrar los datos de identificación del candidato suplente. Se deberá reportar el total de ingresos en efectivo o en especie de acuerdo a los siguientes conceptos. 1. Monto total de los recursos destinados por el Comité Ejecutivo Nacional u órgano equivalente del partido a la campaña interna que se reporta. 2. Monto total de los recursos destinados a la campaña interna que se reporta por los comités locales, distritales u órganos equivalentes del partido. 3. Monto total de los recursos aportados por el propio candidato interno exclusivamente para la realización de la campaña interna. 4. Monto total de los ingresos obtenidos por concepto de aportaciones recibidas por el partido político por las cuotas y aportaciones de sus militantes debidamente registrados para la campaña interna. 5. Monto total de los ingresos obtenidos por concepto de aportaciones en dinero y en especie recibidas por el partido político de parte de sus simpatizantes para la campaña interna. 6. Monto total de los ingresos generados por las cuentas bancarias en las que se hubieran depositado los recursos destinados a la campaña. 7. Otros ingresos, respecto de los cuales deberá anexar el detalle por dicho concepto. Y por último, el monto total de los recursos recibidos por el candidato derivados de transferencias de recursos no federales. Montos totales de los egresos efectuados por propaganda realizada en bardas, mantas, volantes, pancartas, por la renta de equipo de sonido,
por la renta de locales para eventos públicos y propaganda utilitaria. En dicho apartado, se deberán desglosar los siguientes conceptos: páginas de internet, cine, espectaculares y otros gastos. En el apartado B, gastos operativos de campaña interna, deberá reportar los montos totales de los egresos efectuados por conceptos de sueldos y salarios, arrendamiento de muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y similares. En el apartado C, gastos en diarios, revistas y medios impresos de campaña interna, se deberá reportar el monto total de los egresos efectuados por conceptos de mensajes, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto realizados en prensa. Y por último, el total de gastos de producción en mensajes de radio y televisión de campaña interna. Automáticamente, el total de ingresos y egresos se verán reflejados en la sección de resumen. Anexo a la presentación del informe, se deberá detallar el saldo final respecto de bancos, cuentas por cobrar y pasivos. El informe deberá incluir el nombre y firma del titular del órgano responsable de finanzas. El formato deberá contener la firma del candidato interno, anexando copia de su credencial para votar. Y por último, se deberá de indicar la fecha de presentación del informe de campaña interna.